Le damos una cordial bienvenida a esta serie El retorno de la lluvia tardía, que en esta oportunidad avanzaremos con la sección 3, implicaciones doctrinales del pensamiento basado en el rendimiento. En esta sección miraremos una serie de doctrinas que han sido distorsionadas o tergiversadas por el pensamiento basado en el desempeño. Esta lista no es exhaustiva, pero cubrirá algunos de los aspectos clave. Y posteriormente deseamos cubrir la mecánica de la justificación por la fe en forma más completa, definiendo y analizando los temas de la ley, el pecado, la justificación y la santificación. Así que este es el capítulo 8, impacto en las doctrinas. Lo primero que queremos tomar en cuenta es el fundamento y pilar central de nuestra fe como adventistas, que es el santuario. La verdad que nuestros pioneros adventistas consideraron la enseñanza del santuario como el centro neurálgico del entendimiento de nuestra fe. Note por ejemplo lo que dice Uriah Smith en el año de 1875 en la revista Review Herald del 5 de agosto de 1875. Dice lo siguiente: como quizás es natural, el enemigo de la verdad parecería más persistente en intentar agitar y confundir a las mentes en lo relativo al santuario, porque es la fortaleza de nuestro poder. Ellen G. White también escribiría en el libro de Evangelismos con referencia al santuario. El libro de Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. También encontramos en Conflicto de los Siglos, página 405. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Esto haciendo una referencia a Daniel 8:14. Así como Dalila estaba determinada a encontrar el secreto de la fuerza de Sansón, así también Babilonia estaba determinada a encontrar la fuente de nuestra fuerza y cortar nuestros hermosos mechones de pelo, dejarnos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto realmente ha sucedido. Las hijas de Babilonia nunca pueden entender la verdadera enseñanza del santuario. Las hijas de Babilonia, mientras profesan la justicia que es por la fe, no pueden vivir en el espacio que hay entre el altar del sacrificio y el arca del pacto. No confían en el ministerio sacerdotal de Cristo para llevarlo completamente de un lugar al otro. No pueden vivir con la enseñanza de la expiación final, el juicio investigativo, la perfección del carácter y el cierre de la gracia. Todas estas enseñanzas, basadas en la doctrina del santuario, requieren un sistema de valor basado en las relaciones, un pensamiento basado en el nuevo pacto, es decir, para poder permanecer en ellas. Miremos ahora a cada una de estas enseñanzas y observemos por qué Babilonia no puede vivir con ellas. Empecemos por la expiación o la expiación final, o también conocido como juicio investigativo. Cuando el hijo pródigo tomó conciencia de su condición de perdido, decidió regresar a su padre. Percibió lo suficiente del padre como para pensar que podía regresar, pero no lo suficientemente como para percibir que sería aceptado como hijo, dado que afirmó que le preguntaría a su padre si lo aceptaría como uno de sus sirvientes, tal como vemos en Lucas 15:19. Él no tenía la fe como para
creer que podría ser un hijo, pero sintió que podría ser aceptado como un sirviente. El hijo pródigo era un legalista en su corazón, aún plagado por el pensamiento del valor basado en el desempeño. Esto también revela que él no conocía verdaderamente el carácter de su padre y de que estaba confundido respecto de la expiación, manifestado en su deseo por trabajar y ganarse méritos con su padre. Cuando regresa al padre, éste le deja expresar su falta de valor, pero antes de que el hijo ofrezca su solución a la de Agar, entre comillas, el padre lo abrazó y le da la bienvenida como hijo. Es perdonado y reconciliado con el padre. Hacen una fiesta y el becerro gordo provee el símbolo del sacrificio para confirmar al hijo de que la expiación con el padre es segura y que los pecados de su hijo han sido verdaderamente perdonados. La historia del hijo pródigo no nos dice si el hijo voluntariamente aceptó su posición restaurada de hijo. Él vino con la intención de ser un siervo. Es posible que a pesar de que el padre lo había aceptado como hijo, el mismo principio que lo llevó a rechazar los ruegos del padre a que permanezca en casa la primera vez, podrían haber causado el rechazo de la aceptación por parte del padre como hijo. Esta situación podría darse si el padre lo veía a su hijo como un hijo, mientras que el hijo se veía a sí mismo aún como un siervo a causa de las cosas vergonzosas que había hecho. Podría no haber aceptado la filiación en su corazón, causando de esa manera que no se efectuaría la expiación o reconciliación. ¿Cómo podría ser resuelta esta situación? Como familia judía, ellos hubieran observado el día de expiación en Jerusalén, cuando una expiación final es hecha por los pecados del año transcurrido y estos son completamente borrados. Mientras que el hijo había sido perdonado completamente por el padre cuando vino por primera vez a casa, su pecado no fue borrado sino hasta el día de la expiación. ¿Cuál es el significado de esto? El lapso de tiempo entre el perdón, es decir, expiación diaria, y el borrado de pecados, que era la expiación final, le dio al hijo el tiempo para apreciar la dimensión completa de su error y creer plenamente que ha sido perdonado. ¿Puede él realmente creer las palabras de su padre de que realmente es un hijo a la luz de todos sus fracasos? La recuperación completa del pecado es un proceso gradual. La toma de conciencia de nuestra pecaminosidad crece a medida que discernimos más y más la belleza del Padre. Mientras más precioso lo vemos, mayor es el examen de si creeremos que somos perdonados. Así, el juicio nos revela todos nuestros pecados para que sepamos si creemos que realmente somos perdonados. Si el Hijo no hubiese verdaderamente creído en las palabras del Padre en el transcurso de su perdón inicial y el día de la expiación, su sistema de pensamiento del valor basado en el desempeño, que estaba invisible, hubiese empezado a resurgir. Hubiese estado plagado de dudas respecto de si su padre realmente lo ama. Estaría resentido y temeroso del sarcasmo de su hermano. El tiempo entre el perdón inicial y el día de la expiación hubiese dado suficiente tiempo como para que el sistema de pensamiento del valor basado en el desempeño se manifestase y para que él tome conciencia de que no le creía realmente al Padre. Durante ese tiempo, él tendría la oportunidad de aprender cómo realmente es el Padre y cuán amoroso y tierno es Él. A medida que aprende a amar a su Padre, obtendría el coraje de creer realmente que Él es un hijo a pesar de las cosas malvadas que le había hecho a su padre.
El día de la expiación da la oportunidad de buscar en los estratos invisibles del pensamiento basado en el desempeño y deshacerse de ellos. Gracias a Dios realmente por el día de la expiación. Un hijo que en el pasado se acostumbró a hacer lo que quería mientras obedecía a su padre como un siervo, le perturbaría el día de expiación a menos que realmente hubiera aceptado su relación como hijo. Viviendo como un siervo, buscando agradar a su padre para obtener méritos y aún llevando la carga de la culpabilidad de su pecado, haría que esos miedos resurgieran a través de adicionales pecados. Sin la seguridad de su condición de hijo, tiene que crear algún concepto que le dé algún sentido de seguridad. Seguridad que en realidad tan solo proviene de una relación filial. Una doctrina de la predestinación en el cual destruye la necesidad y el sentido del concepto del día de expiación, pareciera ofrecer la seguridad que busca. Ahora, aclaremos acerca de la doctrina de la predestinación que enseña es que cuando aceptamos a Cristo, damos evidencia de que fuimos elegidos con anterioridad para ser salvos por Dios y de que nada que hagamos pueda cambiar esto. Esto es supuestamente que le da a los cristianos la seguridad de su salvación. Eso es la doctrina de la predestinación. Ahora, inclusive, puede expandir este enfoque con un concepto de justificación forense basado en haber obtenido la justificación en la cruz, lo cual va tan lejos como para hacer parecer el concepto de un juicio futuro como una negación blasfema de la cruz. O simplemente puede crear una doctrina no tan extrema de la justificación forense, que reduce el día de expiación a simplemente una extensión del perdón original. Puede entonces acallar su conciencia y evitar enfrentarse con la examinadora inspección de su alma. Puede seguir siendo un siervo. Ahora, queremos aclarar un poco acerca de la justificación forense o justificación legal, tal como se conoce. Eso quiere decir declarado justo objetivamente en forma completamente autónoma a usted. No tiene un componente relacional o subjetivo y no tiene ninguna relación con el cambio del corazón. Simplemente Dios te declara como justo. Pero cuán triste es para el hijo no aceptar simplemente el amor del padre y descansar en su seguridad. Habiendo examinado su corazón con la finalidad de asegurar su alma respecto de su relación, podría humildemente y en gratitud ir al templo en el día de la expiación, creyendo en el amor y perdón de su padre y estando seguro de que sus pecados han sido borrados. El lapso entre la expiación diaria y la expiación final es una parte esencial del plan de Dios de escribir su ley en nuestros corazones. No solamente nos examina, sino que nos da la oportunidad de aprender a descansar en los brazos del Padre a la luz del examen y creer que realmente somos perdonados en todos los estratos de nuestros pensamientos. Dios nos examina, no para aterrorizarnos, sino porque nos ama y anhela que conozcamos la profundidad de nuestro pensamiento basado en el desempeño. ¿Por qué? Porque tan solo puede recibir hijos en su reino eterno. Porque los siervos están siempre buscando demostrar su valor y al hacerlo se enfocan en el yo, bloqueando el flujo de amor de Dios y generando ansiedad, miedo y autodefensa que manifiesta los principios del reino de Satanás. Como adventistas del séptimo día, nuestros fundamentos fueron establecidos sobre la creencia de que el evangelio del nuevo pacto está perfectamente basado en las sombras y los tipos del servicio del santuario del Antiguo Testamento.
Considere, por ejemplo, la declaración de creencias sobre el santuario hecha en 1872. Dice así: de que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual Pablo habla a partir de Hebreos 8 en adelante, del cual nuestro Señor, como sumo sacerdote, es ministro, de que este santuario es el antitipo del santuario de Moisés y de que la obra sacerdotal de nuestro Señor en conexión con este es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior, Hebreos 8, 1 al 5, de que este el santuario a ser purificado al final de los 2300 días, llamando purificación, tanto como en el tipo, al cierre del circuito de servicio conectado con el mismo, mediante el borrado y transferencia de los pecados del santuario que primeramente habían sido trasladados por la administración en la primera parte. Se cita Hebreos 9, 22 y 23. Y de esta obra, en el antitipo, comenzando en 1844, lleva un tiempo breve pero indefinido, al final del cual la obra de misericordia por el mundo es terminada. Esta es una de las declaraciones de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día, creencia número 10. Ahora, en 1887, Urias Smith escribió un resumen de 5 puntos respecto de lo que los adventistas del séptimo día entendían del santuario. Veamos. De que el santuario y la administración de la dispensación mosaica representaba en sombra el santuario y la administración de la actual dispensación cristiana. Cita Hebreos 8:5. Ahora, de que este santuario y sacerdocio se encuentra en el cielo, semejante al primero tanto como las cosas celestiales pueden reflejar las cosas terrenales. Se cita Hebreos 9, 23 y 24. De que el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial, está compuesto de 2 grandes divisiones. La primera en la primera parte o lugar santo y el segundo lugar en la segunda parte o el lugar santísimo. El comienzo de su ministerio en la segunda parte está marcado por el gran periodo profético de los 2300 días de Daniel 8:14 y comenzó cuando esos días terminaron en 1844. Y por último, el ministerio que él ahora está desarrollando en la segunda parte del santuario celestial es la expiación. Cita Levítico 16:17. La purificación del santuario, Daniel 8:14. El juicio investigador, Daniel 7:10. La consumación del misterio de Dios, Apocalipsis 10:7 y Apocalipsis 11:15 y versículo 19. El cual completará el trabajo de Cristo como sacerdote, consumará el plan de salvación, terminará el tiempo de prueba para la humanidad, decidirá cada caso por la eternidad y pondrá a Cristo en su trono de eterno dominio. Ahora, emana claramente de estas declaraciones que nuestros fundamentos fueron establecidos sobre la creencia de que la expiación fue llevado adelante en 1844 para el borrado de nuestros pecados. Y Elena de White declara simplemente lo siguiente. Esto encontramos Patriarcas y Profetas, página 325. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentimiento, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Manuscritos Liberados, volumen 10, página 157. Cuando Cristo, el mediador, rompió las ataduras de la tumba y ascendió a lo alto para ministrar por el hombre,
Primeramente entró al lugar santo, donde, en virtud de su propio sacrificio, hizo una ofrenda por los pecados del hombre. Con ruegos y suplicaciones presentó ante Dios las oraciones y el arrepentimiento y la fe de su pueblo, purificado por el incienso de su propio mérito. Luego ingresó en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo y para purificar el santuario. Su obra como sumo sacerdote completa el plan divino de la redención al hacer la expiación final por el pecado. En el pasado, declaraciones como estas han confundido a las otras iglesias y los ha llevado a creer que los adventistas del séptimo día no creen en la expiación de la cruz. Esto es completamente falso, porque mire lo que dice Ellen de White en 1900. Luego de que Adán cayera, Jesús ingresó en la obra de redimir al hombre. En cada parte su sacrificio fue completo, porque Él podía hacer una expiación completa por el pecado. ¿Por qué es tan difícil ver a la expiación como un proceso que incluye la cruz y la obra de Cristo en el santuario? La expiación es el proceso de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Es críticamente importante que cuando consideramos el concepto de la expiación, que nos preguntemos a nosotros mismos: ¿está nuestra visión de la expiación basada en el desempeño o basada en las relaciones? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Podríamos mirar el sacrificio de Cristo como el acto que Dios requirió que debía ser pagado para solucionar lo que el hombre había hecho, para cubrir su erróneo proceder? Un concepto de la expiación basado en el desempeño podría fácilmente enfocarse en el acto de Cristo en la cruz, como un proceso ritualístico para satisfacer al Padre por los pecados de la humanidad. Un acto a ser hecho y completado, y una vez realizado, todo ha sido completado y no hay nada más que hacer al respecto. Algunos aspectos de la teología protestante dan la impresión de que la expiación es esencialmente eso, un acto que debía completarse para la satisfacción de la voluntad divina. Sin embargo, la expiación colocada en el contexto de un sistema basado en las relaciones se enfoca en todo el proceso, de principio a fin, de una relación restaurada. ¿Cómo la cruz restaura esta relación? La cruz revela el inmenso amor de Dios y expone las mentiras de Satanás respecto de Dios. También revela la maldad en el corazón del hombre al matar al Salvador del mundo. La base de la reconciliación involucra una restitución de las correctas identidades tanto para Dios como para el hombre. La cruz es la más poderosa demostración del corazón del Padre para sus hijos. Nos dice que estaba dispuesto a dar todo con tal de recuperarnos. Inclusive corrió el riesgo de la pérdida eterna de su propio Hijo. Leamos, por ejemplo, en Deseado de las Gentes, página 32. Permitió Dios que bajase su Hijo como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y pérdida eterna. La revelación de semejante amor es el poder central de la expiación. Confronta a la raza humana con la realidad del verdadero carácter de Dios. La expiación hecha en la cruz es la demostración objetiva de que Dios nos acepta, tanto como el Padre corrió hacia el Hijo pródigo y lo abrazó. La expiación en el santuario involucra el proceso subjetivo de aceptar y creer completa y verdaderamente que somos hijos e hijas de Dios. Un punto de vista de la expiación basada en el desempeño, a través de los lentes protestantes,
no ve la necesidad del elemento subjetivo en la expiación. Se conforma con aceptar el aspecto ritualístico de la aceptación de Dios. No siente la necesidad subjetiva de examinar el corazón y consecuentemente rechaza la expiación basada en el santuario. Nuestros pioneros establecieron una sólida plataforma para la doctrina de la expiación, mientras hubo algunos que empujaron la expiación hacia el ministerio del lugar santísimo únicamente. El liderazgo abrazó los dos aspectos de la expiación, la de la cruz y la del santuario. Mientras que la Iglesia estableció una plataforma sólida, vivir la realidad de esta creencia en un contexto relacional ha sido un desafío. Durante el periodo que va del año 1852 hasta 1888, Elena de White expresó el punto de vista que la Iglesia estaba en su estado laodicense y que había perdido su primer amor. Había entrado un espíritu de debate que prevalecía entre muchos de nuestros ministros y los sermones eran a menudo como secos como las colinas de Gilboa. Podemos evidenciar en Primeros Escritos, página 107, por ejemplo, dice: mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Otra cita, que es del Review Herald del 19 de junio de 1888. Cuán poca evidencia de la dirección directa y personal de Dios es dada en la actual condición laodicense de la iglesia. Los hombres se colocan a sí mismos en lugares de tentación donde oyen y ven mucho que es contrario a Dios y perjudicial a su espiritualidad. Ahora, el mensaje de 1888 desafió a la iglesia a aceptar el aspecto relacional de la expiación y a estar reconciliados con Dios y abrazar completamente su carácter justo. La iglesia tuvo dificultades en aceptar el mensaje de 1888 y para la década de 1920 tuvo la influencia del fundamentalismo protestante que arrasó a los Estados Unidos. En las décadas de 1930 y 1940, M.L. Andreasen desarrolló sus conceptos de la generación final en el contexto del día de la expiación. Elena de White, hablando del rechazo del mensaje de 1888, dice en Review Herald del 26 de agosto de 1890 lo siguiente: los que sientan su necesidad de arrepentimiento y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo tendrán contrición de corazón y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado de rechazar la luz que el cielo tan generosamente les envió y abandonarán el pecado que entristece e insulta al Espíritu del Señor. También encontramos en Materiales de 1888, página 703, escrito en el año 1890. Esta es una carta dirigida al pastor O.A. Olsen. Dice: el mismo, querido hermano Olsen, el mismo testimonio cerrado envié especialmente a la conferencia de Ohio, pero el Señor me ha mostrado que los mismos males que fueron reprendidos en esa conferencia existen en otras conferencias. Las iglesias están en necesidad de piedad personal y una experiencia mucho más profunda en la verdad y el conocimiento de Jesucristo. El espíritu de resistencia que ha sido exhibido al ser presentada la justicia de Cristo como nuestra única esperanza ha entristecido el Espíritu de Dios, y el resultado de esta oposición ha requerido la presentación de este asunto en una forma mucho más enfática y decidida.
causando un examen mucho más crítico del tema, provocando un conjunto de argumentos que ni el mensajero mismo sabía tan firme, tan completos, tan integradores sobre este tema de la justificación por la fe y la justicia de Cristo como nuestra única esperanza. El tema ha sido traído ante muchas mentes. Lo triste de todo es que hubo quienes, teniendo que estar firmes en la clara luz de este tema, estaban trabajando del lado del enemigo en esta cuestión. Estas dos citas por lo menos hablan acerca del rechazo hacia el mensaje de 1888. Ahora, continuamos con lo que es Andreasen, de los años de 1930 y 1944, donde desarrolló sus conceptos de la generación final en el contexto del día de la expiación. El énfasis de Andreasen en triunfar sobre el pecado y la perfección de los santos en el contexto del día de expiación y en relación al juicio investigador, incrementó el peligro del pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. El punto de vista de Andreasen movió poderosamente a la iglesia hacia la derecha y creció la tensión hasta la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas. Este libro empujó los conceptos adventistas de la expiación fuertemente hacia los principios evangélicos de la sustitución penal, una expiación basada en un evento que supuestamente satisfizo la justicia de Dios. Este énfasis en el tema de la expiación debilitó la plataforma adventista de la expiación final en 1844, colocándola en un plano oposicional donde la expiación de la cruz es teológicamente antagónica a la necesidad de una expiación final. El intenso énfasis de Andreasen provocó tal tensión en la iglesia que, en el intento de corregir, hombres como Desmond Ford desarrollaron una plataforma doctrinal que corrigió el exceso al punto de llegar a una total negación del mensaje del juicio investigador. El mensaje de Desmond Ford estaba fuertemente influenciado por el pensamiento evangélico. Sin embargo, el pensamiento evangélico siempre negará el concepto de una expiación basada en el santuario por causa de su énfasis en la sustitución penal. Sin embargo, la realidad es que la fuente de la expiación revelada en la cruz ha de ser magnificada y expandida en la expiación final de 1844. La doctrina de la justificación por la fe, así como es manifestada por la fe protestante, es apuntalada por la inmortalidad del alma, la cual refuerza la mentira de la serpiente de una fuente interna de vida. Dicha justicia no puede permanecer bajo el escrutinio del lugar santísimo. No pueden ingresar en la segunda parte. Su penetración en las escrituras no es lo suficientemente profundo como para comprender estas doctrinas dentro de un esquema lógico. La fuente de vida inherente en el protestantismo causa que rechacen inconscientemente el examen de la condición filial mediante la investigación. Inconsistentemente permanecen legalistas pródigos en sus corazones y consecuentemente cambian el evangelio para poder permanecer siendo siervos, involuntariamente intentando ganar su salvación, mientras que al mismo tiempo objetan los esfuerzos para obedecer como intentos de ganar la salvación, la cual correctamente afirman que no se puede ganar. La expiación que habla en Preguntas sobre Doctrinas puede tan solamente proveer una apariencia de expiación final. En un nivel más profundo, creería que este punto de vista es una reacción al pensamiento basado en un sistema de valor por desempeño, desarrollado y dado el énfasis de la generación final de L. Andreasen. Siento una terrible tristeza por nuestra iglesia. Un enfoque relacional de la expiación, expresado a través de los lentes de la historia del hijo pródigo, como fue presentado anteriormente,
no presenta conflicto entre la expiación de la cruz y la del santuario. El segundo es un canal y magnificación del primero. Creo que un énfasis relacional habría prevenido las distorsiones a derecha e izquierda de hombres como Andreasen y Desmond Ford. Ahora, el porqué del juicio investigador se descubre fácilmente en la historia del hijo pródigo. Leemos en Lucas 15, 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el hijo regresó a casa, él mismo se había juzgado y se había sentenciado a sí mismo. El padre no lo juzgó, sino lo abrazó. Leemos en Lucas 15, 21 y 22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre lo abrazó y lo vistió y libremente lo perdonó. Sin embargo, la autocondenación del hijo encuentra su eco en su hermano. Y aquí leemos en Lucas 30. Pero cuando vino hablando el hijo mayor, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La razón por la cual el juicio investigador tiene lugar es para satisfacer al hombre. La Biblia declara claramente que Dios y su Hijo nunca juzgan ni condenan a nadie. Leemos en Juan 5:22 acerca del Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero en Juan 8:15 dice acerca del Hijo: Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice Jesús. Y en Juan 12:47, hablando del juicio, dice: Al que oyere mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, si Dios no juzga a sus hijos, ¿por qué debe haber un juicio? En Lucas 12:14 leemos esto: Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y leemos un texto más, Mateo 7, 1 y 2. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando el hijo pródigo fue a su padre, se juzgó a sí mismo indigno de ser un hijo del padre. Se juzgó a sí mismo digno de ser tan solo un siervo. Ese espíritu de juicio necesita ser expuesto. ¿Cómo el Evangelio enfrenta estas cosas? Romanos 5:20 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ofensa del juicio propio del hijo pródigo tiene que abundar y ser magnificada para que pueda ser revelada y confesada. Dios permite que se lo presente como un juez, porque esto es lo que el hijo imagina que su padre piensa de él. El hijo pródigo tan solo se anima a esperanzarse que el padre condescenderá en darle la posición de siervo. Dios deja que este proceso abunde y sea magnificado para revelar lo que está en el corazón del hombre. Esto es lo que leemos en Testimonio para los Ministros, página 245. Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. Note que en la cruz el Padre asume frente al portador del pecado los atributos de juez. Él, de hecho, no juzga,
pero asume esa posición para que los hombres mismos puedan tener la certeza de que la expiación ha sido consumada. El asumir la posición de juez es magnificado y expandido en el juicio investigador. Para los hijos de Dios que realmente aceptan su posición relacional para con el Padre, comienzan a tomar conciencia que en el juicio deben triunfar sobre la condenación propia que ellos creen que existe en el Padre. Leemos en Juan 8, 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando vemos al Padre como Él realmente es, entonces dejamos de temer nuestro propio juicio y el juicio de los demás. Cuando el registro de nuestros pecados viene a nuestra mente, nos aferramos a la seguridad del amor del Padre y a lo que estuvo dispuesto a hacer para perdonarnos en la entrega de su Hijo. La vida perfecta de Cristo previene a cualquier persona de imaginar que sus pecados del pasado no son tan oscuros. Leemos en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos debemos aparecer ante el tribunal de Cristo según estos textos, por causa de nuestra propia condenación y por todo el juicio que hacemos de los demás. Aquellos que rechazan la enseñanza del juicio de 1844 niegan el problema que existe dentro de sus propios corazones. Dios ha permitido que el juicio tenga lugar para sacar del hombre su propia naturaleza juzgadora y animarlo a que acepte completamente el perdón libremente ofrecido. Aquellos que ingresen al juicio con la misma mentalidad que el hijo pródigo, rechazando ingresar completamente en una relación filial, serán vencidos de una convicción autocondenatoria y se sentarán en la silla del juicio contra ellos mismos. Aquellos que niegan el juicio investigador no conocerán su propia y verdadera condición y consiguientemente su necesidad ante Dios. Consecuentemente serán sobrecogidos con autocondenación cuando descubran su verdadero carácter en contraste con el carácter de Dios. En el sistema de valor basado en las relaciones, el juicio es nuestro ayo para llevarnos a Cristo y verdaderamente aceptar el perdón del Padre. El legado para nuestra iglesia es de que hoy mucha gente en nuestra iglesia ha abrazado el punto de vista evangélico de la expiación, lo cual confirma el concepto de que Dios demandó la muerte para satisfacer la justicia. No están preparados para enfrentar sus propias actitudes críticas, lo cual tendrán que hacer cuando vean a sí mismo a la luz de la verdadera belleza de Cristo. Muchos adventistas tristemente hoy, junto con otros evangélicos, alaban de que cuando Jesús murió, arrojó nuestros pecados al fondo del mar en lugar de transferirlos al santuario celestial. Esto renueva el precioso examen del alma del día de expiación, que haría manifestar el fallido pensamiento basado en el desempeño y permitiría deshacerse del mismo, permitiéndonos estar ante la gloria de nuestro Santo y Creador. Para los adventistas que siguen el camino de Andreasen en el juicio investigador y la teología de la última generación, hay una sensación abrumadora de condenación.
Dicha condenación tiene la potencialidad de dirigir a las personas a buscar el aspecto relacional del juicio, porque la enseñanza de Andreasen causa que el pecado de juzgar a los demás abunde. Hace la obra del viejo pacto de llevarnos a Cristo. Lamentablemente, mucha gente que camina por este sendero no serán capaces de soportar el juicio a causa de no haber podido abrazar el mensaje de la verdadera justicia por la fe de 1888, que le mostraría al Padre como alguien que no los condena. Un entendimiento relacional verdadero del juicio los habilitaría a enfrentar la totalidad de sus pecados y aún así confiar que el Padre los acepta una vez que han enfrentado sus pecados y se han negado a condenarse a sí mismos. Entonces están listos para ser sellados. Como resultado, varios teólogos adventistas han atacado el juicio investigador por debilitar la seguridad de la salvación. ¿Cuándo nos daremos cuenta que para muchas personas en nuestra iglesia el pilar central está faltando? Tal es el resultado del pensamiento basado en el rendimiento. En la segunda parte de este capítulo veremos otras enseñanzas que han sido afectadas por el pensamiento basado en el rendimiento.